Entonces, lo prometido es deuda, ¿no? Entonces, yo quisiera ver su trabajo sobre la información que han podido obtener relacionado a los dos personajes o a los dos grupos que salen en el capítulo 4, ¿no?, de Apocalipsis, que se les pidió que investiguen sobre los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono y a los 4 seres vivientes que también están dentro de esta visión. Vamos a ir al capítulo 4. Hoy vamos a analizar este capítulo. Ya vimos las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Estuvimos trabajando la estructura, el mensaje a las 7 iglesias. Revisamos un poco cómo está presentada estas cartas, ¿recuerdan? Las que son, ¿no? Porque el Apocalipsis se divide en 3 momentos, ¿no? Las cosas que has visto, las que son y las que sucederán después de estas. Entonces, ya hemos revisado las cosas que son, ¿no? El mensaje a las 4 iglesias, a las 7 iglesias, ¿no? El número 7 representa la totalidad, lo universal. Entonces, ya vimos eso, ¿no? Ahora empieza a describirse las cosas que sucederán después de estas, que empieza con la primera visión de Juan, en el capítulo 4, versículo 1. Ya vamos a analizar esto, pero antes de analizar el capítulo 4, yo quisiera ver si han investigado por su cuenta. Era un trabajo que se les encomendó, nada escrito, ¿no? Si usted quiere escribir, está bien, es bien para usted, porque no solamente leyendo se queda la información, sino también escribiendo, ¿no? Cuando uno escribe, se queda también la enseñanza que uno está buscando, y cuando enseña se queda aún más, ¿no? Entonces hay métodos para aprender, ¿no? Uno es leyendo, otro es escribiendo y otro es enseñando lo que se ha encontrado. Ahora, cuando usted me explique y me comparta lo que ha buscado, va usted a aprender más de los que reciben la información, ¿no? Son métodos para el estudio, ¿no? A ver, entonces, ¿quién encontró la información? Bueno, todos han debido buscar, ¿no? Yo he buscado por Yo he YouTube, encontrado, pastor. A ver, ¿quién toma la palabra? ¿León? ¿Habló León? Ya. Yo he buscado en YouTube. yo quería hablar ahorita antes que me comience No, a está leer. bien, hermano Mejía, adelante. Disculpe. Hermano José. Ya, gracias. Con respecto a los 24 ancianos, hay 4 teorías, por lo menos las que he encontrado yo, que podían explicar de eso. Nos dicen, pueden ser 24 ángeles, seres angelicales, o pueden ser 24, los 24 ancianos pueden ser los 12, o sea que no pueden ser eh, de los judíos, porque dice la lectura que tienen que ser de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Después, eh, inclusive pueden ser de la línea de la línea de Aarón, que habla de 24, no encuentro, allá está en Crónicas eso, 24 de la línea de Aarón. Y Sacerdote. después, ¿Mm? Sacerdote de la línea de Aarón. Sí, que eran 18 de uno de sus hijos y, no, 16 y 8 del otro, no me recuerdo bien, no le encuentro el apunte. Y ahorita lo encuentro. Y lo más acertado o lo que más apoyan serían los 24 que representan los de la iglesia, no, representantes de la iglesia en general. Ya. Dice, los 24 angelicales no puede ser porque
dice que fueron redimidos, y los ángeles no son redimidos con la sangre del Cordero, ¿no? En cuanto a los judíos, no pueden ser también los 12 descendientes de Jacob, ni los 2 apóstoles, porque dice que tienen que ser de todo linaje y de todo pueblo y nación. Y más, como repito, más se inclina para los ancianos, que puede ser como representantes de la iglesia, porque se le dice que tienen, que prometen coronas. Las coronas tienen que ser incorruptibles, coronas de justicia, coronas de vida, de gloria y de gozo, ¿no? Cada uno con sus respectivos versículos. También son redimidos de la sangre de Cristo. La iglesia es el primer y único grupo espiritual. Y después son hechos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra en el milenio, dice. Todo esto siempre con sus versículos, ¿no? Ya. Y en cuanto a los 4 seres vivientes, son de una categoría de ángeles. Ahí nomás, solamente los 24 ancianos, primero. Ya. Primero los 24 ancianos, ya. Muy bien, gracias, hermano José. ¿Quién iba a tomar la palabra después? León, ¿no? Leo, Sí. dijo pastor, después yo sigo. León. Ya. ¿De cuál hablo? ¿De los ancianos o de los seres vivientes? Los ancianos. Ya. Con respecto a los ancianos, yo he encontrado casi 3 posturas, ¿no? Según la postura un poco de un judío, escuché de un judío por video, ellos inclinan que de Nadab y Abiú son 18 de Nadab y 6 de Abiú, que de ese linaje santo, porque ellos no reconocen mucho el tema de Jesucristo, ¿no? El tema de su estadía en la tierra, ¿no? Hay un porte judío que no reconoce a Jesucristo en la tierra, como el Salvador, ¿no? Entonces ellos inclinan que esos 24 ancianos son mayormente del porte de los hijos de Aarón, ¿no? Hay una teoría también que escuché, porque he escuchado varias, ¿no? En la que dice que son escogidos desde los patriarcas, ¿no? Por el tema de que hay gente, por ejemplo, como Moisés, como Elías, como Enoc, que fueron muy allegados a Dios, ¿no? Y los más, ya quizás hasta algunos reyes, ¿no? Después también escuché de un pastor argentino. Se le fue la señal, creo. León. Parece que León se ha congelado su señal. Hay que dar un minuto para que venga León. Va a ser llevado en visiones también. León. Parece que se ha congelado su señal. Bueno, vamos a esperar mientras León regresa. Hermana Aide iba a tomar la palabra, ¿no? Sí, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, yo también he estado viendo inicialmente en YouTube, en la cual también he encontrado diferentes posturas. Una que decía que los 24 ancianos representaban a, bueno, a las 12 tribus primeramente del Antiguo Testamento. Y luego también a los 12 apóstoles, ¿no? Que están ahora en la presencia del Señor y que adoran junto con los 4 seres vivientes. Pero luego, revisando más algunos libros y también comentaristas, uno de ellos, lo primero Pastor, que leí es el libro que nos ha dejado. Pastor, ¿me copia? Un ratito, León. A ver. Ay, se me cortó, no sé por qué. Sí, que pase. A ver, termina León, hermana Aide, perdone. Ya, entonces, los 24 ancianos es un tema muy controversial, ¿no? Ya que ellos dicen que serán, no pueden ser ni serafines ni querubines, porque su estatus de ellos no es, ni su forma corporal no es la de los ancianos, ¿no?
no puede ser tampoco ángeles, porque los ángeles no pueden tener la investidura de corona o ser redimidos, ¿no? Más bien nosotros como iglesia vamos, dice, en todo caso, a juzgar a los ángeles caídos, pues, ¿no? Entonces, hay muchas posturas, la postura de los hijos de Aarón, la postura de los patriarcas con los apóstoles. Entonces, es un tema que se debate mucho, ¿no? Ya. Y bueno, tiene que ver también con el tema de los cuatro seres vivientes, Sí, ¿no? los Aunque eso todavía. todavía después, creo, diga. Y después todavía. Muy bien, gracias, León. Hermana Aide, termine. Bien, luego, pastor, siguiendo el libro que nos ha dejado, Ujú. encontramos ahí también diferentes posturas, ¿no? En la cual del libro, el autor es John Elton, creo, ¿verdad, pastor? El Donald, sí. Sí, John Elton. Entonces, en ese libro también ahí ha encontrado él mismo eh, marca diferentes posturas con respecto a los 24 ancianos. Uno de ellos también dice, ¿no? Que es uno de los criterios, igual que los ancianos pertenecen a los 12 patriarcas de la tribu de Israel y también a los 12 apóstoles, ¿no? Es decir, dice que la iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, este es uno de los mejores conceptos quizás que ha podido él también concretar, ¿no? Y que potencialmente siempre se está diciendo en diferentes libros también, o diferentes textos, ¿no? Y que junto con los 4 seres vivientes se postran ante el Señor, ¿no? Y que son también intercesores entre Dios y nosotros, ¿no? Nosotros, algo así. Ujú. Eso es lo que podía encontrar, pastor. Muy bien, perfecto. ¿Quién más va a tomar la palabra? ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, yo lo que estaba analizando el libro de Apocalipsis, ¿no? Y con relación a los 24 ancianos, ¿no? Que primeramente no son ángeles, ¿no? Para comenzar, pero estudiando más profundamente, ¿no? Los 24 ancianos son los representantes, ¿no? De los dos pueblos de Dios, ¿no? De Israel y de la iglesia. Los 12 representantes de la tribu de Israel quizás son los 12 patriarcas, ¿no? Como tenemos a Moisés y muchos más patriarcas que mencionamos en la Biblia, que nos menciona en la Biblia. Pero los otros 12 representantes, ¿no? De la iglesia, son de la iglesia de Cristo. Quizás son los apóstoles, ¿no? Ese es lo que he sacado la conclusión, pastor, del libro de Apocalipsis, ¿no? Tengo muchos textos bíblicos, ¿no? También, pero ya lo podemos ver más adelante. Ya, muy bien, perfecto. ¿Quién más? Pastor, César. César. Bueno, Pastor, estaba viendo, bueno, hay libros de John MacArthur y hay libros también está viendo el libro Rick Gruder, también, algunas partes que hablan también, pero no completamente, ¿ya? Pero es interesante, Pastor, bueno, estaba viendo qué representan los 24 ancianos, ¿no? Ese tener, bueno, responsabilidades por la iglesia también, tanto como habla también en los documentos de los ancianos, ¿no? Pero aquí la palabra anciano en la Biblia siempre se refiere a los hombres y el hecho de llevar, dice como la vestidura blanca que indica, ¿no? Que han sido lavados, purificados y redimidos por la sangre de Cristo. Y bueno, acá los ancianos significa madurez ya alcanzada por la edad, ¿no? El término puede hablarse de este tema y en la antigüedad, digamos, en los 24 ancianos también como que representa toda la casa sacerdotal, ¿no? Sacerdotal en el templo digamos, de Jerusalén. Y bueno, viendo el tema también, que acá también simboliza el poder divino en la gloria de Dios, que se ve rodeado a través o sea, de los 24 tronos, está rodeado del trono del Señor, ¿no? Es algo que bueno, me logro ver, ¿no? Digamos que están ahí, digamos, como que si fuera, como dice Apocalipsis 3:5, ¿no? Como si fueran vencedores, ¿no? Y vestidos con la ropa blanca.
prometidas, ¿no? La promesa de la misericordia de Dios, que se ve mucho también pasajes bíblicos, como dice el hermano, ¿no? Hay pasajes bíblicos nombrados ahí, pero bueno, eso es lo que logré entender un poco en parte ancianatura, perdón, los ancianos, 24 Muy ancianos bien, a la gloria de Dios. gracias. Gracias. ¿Alguien más que no ha compartido? David, Daniel, Henry, Carlos, William. Yo, pastor. Sí, adelante. Bueno, estuve viendo en YouTube algunos enseñanzas y se ve que habla 6 veces, habla en la Biblia de ancianos, está en el 4, 5, 11 y 19 en el Apocalipsis. No especifica quiénes son, no especifica, pero se puede sacar una deducción porque habla de ancianos, son la palabra griega presbúteros, ¿no? Significa líderes. Yo pienso que son los pastores que fueron puestos en la iglesia, ¿no? Escrita, por ejemplo, en Lucas 7:3. ¿Cuál es Lucas 7:3? Lucas 7:3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, lo envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. También en Hechos 14:23 podemos ver, y en conclusión, pastor, los representantes se puede deducir según la Biblia que son de los dos pueblos de Dios, ¿no? De Israel y de la iglesia de Jesucristo. Pues se puede decir que son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Cuando leemos en Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces puede ser ahí. Y los ángeles no pueden ser estos ancianos, porque los ángeles no han recibido ese honor de reinar, ¿no? Con él, pero el hombre sí. Por ejemplo, en Lucas 22, 28, 30, ahí está más específico. Lucas 22, 28, 30, dice lo siguiente. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces ahí Jesús habla a sus discípulos, ¿no? Les promete un reino. Es lo que pude deducir en conclusión. Se puede decir que hay versículos certeros que son de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles de Jesús. Ya. Eso contra pastor, según algunos textos que pude leer. Gracias, William. Perfecto. Pastor, buenas noches. Carlos, por favor. Sí, buenas noches, pastor, compañeros. Disculpen la tardanza. Bueno, yo estuve, más revisar internet, estuve revisando la Biblia de estudio del expositor de Jimmy Swart. Y también estuve revisando el libro es un libro viejito que lo encontré, el autor se llama Meyer Pellerman, y lo que pude ver es que mayormente cuando se refiere pues a los 24 ancianos, estos hombres representan la totalidad de la obra de Dios con respecto a los creyentes, que sin duda incluye un conjunto de apóstoles y profetas, o sea, pero no está confirmado, pero debe incluir. Y también pues cuando habla de las coronas representa la autoridad, y cuando habla pues de las 7 lámparas, pues representa pues al Espíritu Santo, y representa pues la totalidad y la universalidad del Espíritu Santo, y el número 7, que es el número de Dios, que denota perfección, ¿no? Que es lo que habíamos conversado la vez pasada, ¿no? Pero más que nada, según lo que he averiguado, que estos 24 ancianos
Son hombres que representan la totalidad de la obra de Dios con respecto a los creyentes, que sin duda incluye un conjunto de profetas y apóstoles. Y también cuando dice que están vestidos con ropas blancas, pues representa la justicia de Cristo. Ya. Eso es lo que pude averiguar. Bien, gracias, Carlos. ¿Ya? ¿De cómo se llama el libro? Ese libro viejito que dices. Ya. ¿Has apagado tu audio? Se llama, bueno, no sé mi inglés, no soy muy bueno en inglés, pero se llama, dice Meyer Pearman. Ah, Meyer, Perman, claro, el que Meyer, hace sí. teología sistemática también. Sí, sí, también. Ah, ese es un comentarista también. Bueno, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Henry, David, Daniel, Sí, pastor, Sí. sí, le pido disculpas del caso que, bueno, sí, Alex, no he podido concentrarme en leer, no estoy con tema de aniversario de jóvenes y no me puedo dar tiempo, pastor, disculpe. Ya. Henry, Pastor, buenas noches. Estaba leyendo, pastor, acerca de ello y bueno, algunos piensan que son ángeles también, como estaban mencionando, pero es muy poco probable. En una página que estaba leyendo de internet, no sé si usted lo conoce, se llama God Questions, utilizo mucho ahí también para poder averiguar algunas cosas más. Y me dicen que esos 24 ancianos son aquellos que han perseverado hasta el fin de sus vidas sirviendo al Señor con éxito. Y son aquellos que el Señor los ha preparado para poder gobernar juntos. ya. Muy bien, perfecto. Gracias, Henry. ¿Alguien más? Para acabar. ¿Alguien más, no? Daniel, David. Acá también estaba investigando acerca de los 24 cristianos y los sobrevivientes. Nosotros hemos tenido con la iglesia un estudio Ya. de Apocalipsis, ahí con el papá del pastor. Hemos estado investigando, averiguando también acerca de personas en capacitaciones, eventos que hemos visto. Ajá. Y bueno, obviamente la Biblia no especifica quiénes son exactamente los 24 ancianos, pero lo que sí podemos ver o deducir, por llamarlo así, que son personas de autoridad por las coronas y son personas de gobierno, personas, ¿no?, que Dios les ha dado ese título, ese gobierno, de estar sentados. Bueno, como decía Henry, también no es que no se puede decir que sean ángeles porque eran personas, ¿no? Porque también veía ahí unos comentarios que decían que a los ángeles no se dan coronas, sino a las personas. Bueno, y toma el símbolo de ancianos como personas. Y bueno, como no específicamente no sabemos quién nos dice la Biblia, por ahí puede averiguar como que son personas de autoridad, que tienen autoridad en el mundo. Y los seres vivientes, más que todo, vemos exactamente quiénes son o qué son. Hemos visto, son como símbolo, ¿no?, de cada característica que tiene, como que le hemos implementado a alguna característica también que puede llegar a tener la iglesia en los posteriores tiempos, en los primeros tiempos, como las características que tenían esos seres vivientes. Ya, muy bien. Lo que hemos podido estar averiguando, investigando. Ya, gracias, David. Muy bien. Pastor, Daniel. buenas noches. Yo estuve averiguando en internet que sobre los 4 seres vivientes, bueno, los 24 ancianos y también algunos dicen, pues, ¿no?, que es de Abiú, ¿no? Y también otros dicen que son de la iglesia, pero sobre los 4 seres vivientes estuve averiguando y dicen que son, pues, ángeles, ¿no? Se presume que son ángeles que dicen que rodean al trono y que están siempre reverenciando a Dios, ¿no?, a Jesucristo y al Dios Padre. Y que también estuve viendo que dice que tienen arpas y que copas de oro, ¿no? Ya. Eso es lo que yo he podido averiguar. Perfecto. Gracias. Gracias, Daniel. Bien. Bueno, vamos a ver, antes de los 4 seres vivientes, vamos a ver la lectura del capítulo 4. Ya saben ustedes un principio fundamental para la interpretación, ¿no?
Para interpretar un pasaje bíblico, ¿qué se debe hacer? ¿No? Buscar información en la misma Biblia, ¿no? Entonces, para encontrar el significado de un pasaje que no está muy claro, entonces se usan diferentes lámparas para alumbrar más, ¿no? ¿Qué son? Otros pasajes bíblicos que nos dan un poco más de luz para poder entenderlo mejor. Esa es la primera regla principal de la hermenéutica, ¿no? Bíblica. Se analiza el texto con otros textos, ¿no? Se comparan y se traen conclusiones. Lo segundo es hacer uso del contexto, ¿no? El contexto del libro, que acompaña el libro y todo eso, ¿no? Luego, considerar el género en el que fue escrito, el género al que pertenece el libro, en este caso el género apocalíptico, ¿no? Y compararlo con algunos otros libros de este mismo género, para poder encontrar una respuesta, ¿no? A la interpretación. Y llegamos hasta donde la Biblia llega. No podemos pasar de ahí, ¿no? Hasta lo que la Biblia dice, hasta ahí nomás podemos llegar, porque salir de eso ya es especular, ¿no? Ya es traer suposiciones. Y con suposiciones no podemos construir doctrina, ¿no? Se construye con lo que la Biblia revela. Con eso se construye doctrinas, enseñanzas. Entonces, vamos a analizar junto con ustedes y vamos a ver pues lo que la Biblia dice, ¿no? Sobre este asunto y sacar algunas conclusiones para la enseñanza que usted mismo ha investigado en la misma Biblia, pues. Por eso uno de los requisitos para una interpretación bíblica es que uno conozca la escritura. Pues si no conoce, lo primero que busca es un comentario, ¿no? Y a veces los comentarios van ligados de una tendencia, ¿no? A veces están también muchas suposiciones de los comentaristas, ¿no? O adiciones de los comentaristas. Algunos no son muy honestos, entonces también ponen algunas cosas de sus pensamientos, ¿no? Para evitar todo eso, uno mismo tiene que sacar sus estudios, ¿no? Y claro, los estudios no van a ser diferentes de otros que también han hecho los estudios, ¿no? Van a ser complementarios, pero la idea es lo que la Biblia nos muestra, pues, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver un poco el texto, ¿ya? Vamos a ver el texto. Antes de pasar a los seres vivientes. Sí, adelante. No, solamente después de un texto, si me puedes aclarar un poquito. Lo que pasa es que estaba viendo un término de esto, que solamente si me equivoco, creo que me corrija, pero es verdad, bueno, en el Nuevo Testamento habla de 12 apóstoles y también, también se habla de 12 tribus. A través de eso sale, digamos, no sé si se verán ahí los 12, los 24 ancianos del reino de Dios, o porque en Lucas 22, 29, 30, no sé si lo entiendo bien, me dice, yo pues os he asignado un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, y os sentáis en tronos juzgados a los 12 tribus de Israel. Estoy así, digamos, será motivo, digamos, lo que dice Lucas a través de Apocalipsis, digamos, de los 12 apóstoles, de las 12 tribus, sumando las 24, digamos, 24 ancianos ahí, o no. Ahí, por ejemplo, en esa interpretación que está trayendo César, lo que he visto, yo estoy sacando una conclusión, ¿no? Lógica, ¿no? Relacionando pues la forma de gobierno del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se representaba a través de las 12 tribus de Israel, ¿no? Donde se forma la nación de Israel, ¿no? Y en el gobierno del Nuevo Testamento se forma con los 12 apóstoles de Cristo, ¿no? Sin considerar a Judas, que luego vendría a ser pues el que eligieron en Hechos. El que fuera el puesto de Judas fue tomado por una elección. Matías. Matías. Se considera a Pablo como el 12º apóstol, ¿no? Y él mismo dice que fue el último, ¿no? Como un abortivo. Entonces,
tomando esos criterios lógicos, se están deduciendo que fueron 12 del antiguo y 12 del nuevo, los 24 que están ahí. Puede ser una conclusión lógica, pero vamos a ver si es que en realidad es así lo que mencionan los demás elementos del texto, ¿no? Vamos a ver en el texto mismo si podemos afirmar eso, pues, ¿no? Si es que el texto nos da esa información y podemos llegar a la conclusión de que es así, ¿no? No hay problema, pues, ¿no? Podemos llegar a esa conclusión. Pero sustentándola, pues, con el mismo texto, ¿no? Sin llegar solamente a una especulación, a una conclusión lógica, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿ya? Vamos a la misma Biblia, ¿no? Capítulo 4, ¿ya? Voy a proyectar el texto para verlo juntos y analizarlo, ¿ya? Entonces, ahí nomás, espérenme para proyectar el texto. O búsquelo también en su Biblia, si es posible. A ver, voy a compartir la pantalla. Yo estaba comparando, pastor, justamente en Apocalipsis 21, pero bueno. Ya, ahora lo vemos. Sí, hay que revisarlo juntos, ¿no? Hay que revisarlo juntos. Ya, entonces acá tengo la pantalla. Se está compartiendo, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla o no? Sí, pastor, se ve, se ve. Ya, ahora sí, se ve. Ya. La adoración celestial. Bueno, este pasaje está dentro de la primera visión que Juan tiene cuando en el verso 1, ¿no? Escucha y dice, después de esto miré y aquí abierta una puerta en el cielo, ¿no? Entonces vamos a analizar entonces dice, sí. ¿La adoración celestial pertenece a la primera visión o la segunda visión, pastor? No, esta es la primera visión de las cosas que sucederán después de esto. Celestiales, ¿no? Celestiales, en todo caso. Al tercer evento, ¿no? Recuerda que hay 3 eventos en el Apocalipsis, ¿no? Porque la primera sería la terrenal. No, las iglesias. La primera dice las cosas que has visto. Es la visión del Hijo del Hombre, de Jesucristo resucitado, ¿no? Capítulo 1. La primera visión de Juan, ¿no? Luego le dice las cosas que son, es el mensaje que recibe a las 7 iglesias. Y ahora las cosas que sucederán después de estas, y esta es la primera visión de este grupo, ¿no? Por eso dice, después de esto miré, ¿no? Después de que esto, del mensaje que recibió a las 7 iglesias y de la visión del Hijo de Dios resucitado, ¿no? Y dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo, ¿no? Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto, ¿no? Entonces ahí empieza la primera visión después de estas, ¿no? Y al instante dice, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto al esmeralda, ¿no? Y en el verso 4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Hasta ahí, porque después en el verso 5 ya cambia el relato, ¿no? Ya empieza a hablar en el verso 5 otros detalles de la visión, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es ver sobre lo que está mirando en el verso 4, ¿no? Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos, ¿no?
y vio sentado en los tronos a 24 ancianos, ¿no? Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, vamos a ir viendo algunos elementos para encontrarlos dentro de la escritura, ¿eh? A ver, lo primero que ves son tronos, donde están sentados estos 24 personajes, ¿no? 24 tronos. Entonces, lo primero que yo puedo encontrar acá es que se está haciendo uso de una figura bastante usada en el relato bíblico, ¿no? El contenido bíblico, que son tronos, ¿no? Si usted se pone a pensar un poco en el entendimiento, en la comprensión de lo que la Escritura dice, en el Antiguo Testamento, ¿en qué momento aparece la figura del trono? ¿Recuerda? En los reyes. Los reyes, ¿no? Saúl. ¿No? En los reyes, ¿no? Ajá. Hay una promesa permanente en la historia de los reyes, ¿no? Que el trono de David nunca quedará vacío, ¿no? Que el trono de David seguirá permanente, ¿no? Y hay una promesa, ¿no? De un rey, ¿no? Sí, ya de la casa de David, sí, bastante. De la casa de David, ¿no? Entonces, el trono empieza a reflejar en el Antiguo Testamento la figura de un gobierno, de una dirección, ¿no? De una especie de autoridad para el pueblo, en este caso el pueblo de Dios, ¿no? El trono en el Antiguo Testamento simbolizaba eso, ¿no? Y fue establecido principalmente en el tiempo de los reyes, donde se pidió rey, se estableció rey, y de ahí el Señor prometió que su trono nunca quedaría vacío, ¿no? La casa de Israel nunca quedaría vacía de trono. Entonces vemos que el trono tiene una señal de gobierno, ¿no? Una señal de autoridad que está representada en el Antiguo Testamento, literalmente en el tiempo de los reyes, ¿no? Gobierno de Dios, ¿no? A través del rey. Entonces, por lo menos puedo identificar que este trono tiene un simbolismo de gobierno y autoridad, ¿no? Entonces, si yo veo la imagen que hay un trono principal, donde Juan está viendo un trono principal, ¿no? Está establecido en el cielo, y alrededor de ese trono principal hay como subtronos, ¿no? Como tronos que están alrededor. También tienen la misma connotación, ¿no? De autoridad de gobierno, pero que están subordinados o están relacionados a ese trono principal que está ahí, ¿no? Por lo menos veo la figura que se muestra en la visión, ¿no? Ahora, el hermano William citó un pasaje interesante en Lucas, ¿no? 22, que lo leyó, donde se afirma que Jesús promete, ¿no? Promete un trono. Un trono, un reino. Un trono y un reino, ¿no? Él promete, ¿no? Y se los promete a los que han estado con él, ¿no? A los que han estado en sus pruebas y en todo eso, ¿no? Y esa promesa, ¿a quién está dando? A los 12 que estuvieron con ellos, ¿no? 12 que estuvieron con ellos, ¿no? Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿no? Vemos que hay un símbolo de gobierno, ¿no? En el asunto del trono, como figura de la visión. Trono simboliza reinado, autoridad, gobierno, ¿no? Delegada por Dios. En el Antiguo Testamento, delegada por Dios, y en el Nuevo Testamento, prometida por Jesús, ¿no? Entonces, ahí está la figura. Por lo menos el trono me da la impresión de que va a haber un gobierno, una autoridad que Dios así ha decidido, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos en el caso de la visión? Que estos ancianos
Estos personajes son ancianos, ¿no? Ancianos. Si yo voy a buscar esta clasificación de anciano, este término de anciano, ¿dónde aparecen los primeros ancianos en la Biblia? En el relato bíblico del Antiguo Testamento, ¿dónde aparecen los primeros ancianos? En Éxodo. Éxodo, con Moisés. Ya, ajá, ¿no? Ahí aparece la distribución que se hace, ¿no? La elección que se hace para poder gobernar al pueblo, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Cuando Moisés está tratando de organizar al pueblo y hay todo un agotamiento, y su suegro incluso, ¿no? Su suegro le ayuda. Pero ahí instaura a jueces, exactamente. ¿Cómo? Pero ahí lo que pone son jueces. ¿En dónde? En Moisés, en el Éxodo, ¿no fue jueces? Son jueces también. No, bueno, vendrían a ser jueces, ¿no? Los ancianos tenían la facultad de juzgar también, ¿no? Pero luego toman una atribución de dirección, también de decisión, ¿no? Entonces vemos también que la organización se está dando de esa manera, ¿no? El anciano tenía la facultad también de poder decidir, juzgar, dirigir, ¿no? Y ese tipo de clasificación se mantuvo, ¿no? Hasta los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ya en el Nuevo Testamento esa figura de dirección, de cuidado, de dirección, de decisión, de autoridad, fue de alguna manera asumida por la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia también se empiezan a establecer ancianos. Recuerda a Tito, ¿no? En Tito, Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿no? Para que establecieses ancianos, ¿no? Ancianos. Entonces, el título de anciano tenía esa connotación, ¿no? De cuidado, de supervisión, de dirección, de guía, ¿no? De gobierno. Entonces, la figura del anciano que está viendo Juan aquí va relacionada con lo que ya se va a ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no es extraño ver que hay un personaje anciano en un trono, ¿no? ¿Qué más? Estos ancianos tenían ropas blancas. Ropas blancas, ¿no? Ya, las ropas blancas en el relato bíblico, ¿dónde se ven? ¿Recuerda? En el libro de... Pastor. Sí. Pero ahí creo que el Señor, Dios, o sea, Jehová, ahí creo que le menciona a la familia de Aarón, ¿no? La vestimenta, la sacerdotal, ropa blanca. Ya. Ya. Muy bien. Entonces, hay una información, ¿no? Que César está añadiendo, donde la ropa, ¿no? De alguna manera diferenciaba a uno de otro, ¿no? En este caso, la vestimenta sacerdotal, ¿no? Diferenciaba a uno de otro, ¿no? A alguien que era separado para Dios, ¿no? Para cumplir algunas funciones específicas en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, las ropas blancas, ¿dónde se ven? La santidad, pastor. La santidad, pero ¿en qué pasajes más o menos se ven? Tiene que ver con la santidad, sí, pero ¿en qué pasaje? En el mismo libro de Apocalipsis, pues, ¿no? Hemos visto, ¿recuerda? Las ropas blancas. 4:4, pastor. 21:11. 21:11, claro, 21:11. 21:11. ¿Qué más? ¿Qué dijo? Estaba también 4:4. capítulo 4:4, en donde estamos, ¿no? Donde estamos ahorita. Sí, también. En la multitud vestida de ropas blancas, que está también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante, ¿no? Por favor, lee este pasaje, ¿ya? Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9.
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya. Amén. Las ropas blancas, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, estoy viendo que las ropas blancas, ¿qué significan? Cantidad. Santidad, pureza. Ya. No, en el pasaje que hemos leído ahorita, el que hemos leído acá. Para aclararlo un poco más, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ya. Entonces vemos que la vestidura blanca es una recompensa La recompensa. de los que han vencido. En el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿no? Entonces dice el que venciere. Y ya hemos visto que el vencer en Apocalipsis significa defender su testimonio de Jesús hasta con la vida, ¿no? A la muerte por causa del testimonio de Jesús es una señal de haber vencido. Y esa victoria tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Vestirlo de una ropa blanca. Cuando Juan ve en el capítulo que hemos leído, en el capítulo 7, versículo 9, ve que hay una multitud de gente vestida de ropas blancas. Entonces, quiere decir que muchos han vencido hasta la muerte, ¿no? Defendiendo su fe, dando testimonio de Cristo. Y han sido recompensados con vestiduras blancas. Entonces, las vestiduras blancas, mirando estos pasajes, me dan información, ¿no? De que estos 24 ancianos son los que han vencido, ¿no? Son personas que han vencido y están sentados alrededor del trono de Dios, ¿no? Seguimos. Con coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Las coronas, si bien es cierto, eran señal de autoridad dada al rey, ¿no? En el Antiguo Testamento la corona se ungía al rey primero y luego se ponía su corona, como señal de que era elegido por Dios, ¿no? Para gobernar, para dirigir. La corona era señal de autoridad. En el Nuevo Testamento, ¿usted recuerda algunos episodios donde se menciona que se darán coronas? Que venciere la gran corona. Mateo 24, creo. ¿Recuerda? A ver, vamos a ver ya. Por eso es importante que conozca bastante contenido del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Vamos a ver algunos pasajes que nos dan referencias sobre que vamos a recibir coronas, ¿ya? A ver, primero vamos a Timoteo. Según de Timoteo capítulo 4. Versículo 8. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 8. A ver, léalo por favor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Perfecto. Entonces ahí hay una recompensa, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice que él va a ser merecedor de una corona que le va a dar el Señor juez justo, ¿no? ¿Y por qué se la va a dar? ¿No? Por todo lo que mencionó anteriormente, ¿no? Porque ha peleado la buena batalla de la fe, ha perseverado, ha acabado la carrera, ¿no? Y ha guardado la fe, ¿no? Entonces,
como consecuencia de eso va a recibir una corona. Y no solo él dice, sino muchos otros que también van a hacer lo mismo que él. Los que aman a Dios, su venida. Entonces, hay una corona de recompensa que va a recibir acá. El apóstol Pablo asegura que va a ser así, ¿no? Santiago, los que han leído Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado. A ver quién lo lee. El que lo encuentra lo lee nomás, ¿no? Allá. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, pastor. Ya, entonces ahí, ¿qué hay? Corona de vida. Hay una promesa, ¿no? Hay una promesa de recibir también una corona. Corona de vida. La corona de vida en este caso. Entonces, hay una promesa de recibir una corona, ¿no? Dos pasajes. Pero es que tú vienes a tu casa y te metes. Donde se pueden afirmar de que hay la corona. ¿Qué cosa simboliza la corona? Un reino. No. En los pasajes que hemos leído, ¿qué simbolizan las coronas? ¿Recompensa? Recompensa. Efectivamente, recompensa, ¿no? Promesa. Lo que, Y leemos en Apocalipsis 2. 2:10. 2:10. A ver, César. Pastor, 2:10, ¿no? No tienes nada que hacer hoy, anda a meterse a otro sitio, bulla, molestas. Ya, a ver, lea 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Recompensa, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, definitivamente la corona simboliza y representa una recompensa que han ganado los que han permanecido hasta el final. Han guardado el testimonio de la fe, han perseverado, etcétera, etcétera. Entonces, estos 24 ancianos tienen vestiduras blancas y tienen coronas. Entonces, analizando los pasajes que hemos visto de una manera rápida, como estamos haciendo ahora, ¿no? Vemos que se refieren a personas que han logrado, ¿no?, alcanzar esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿solo 24 personas lo lograrán? No, definitivamente. Claro, porque en el 7:9 nos dice que después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Exactamente. Entonces, ahora hacemos uso de un elemento importante dentro de la interpretación apocalíptica, ¿no? Que es considerar los números, ¿no? Los números son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere hablar de la totalidad, de la universalidad de lo que va a ocurrir o de las cosas, se emplea el número de Dios, el número 7, ¿no? El número perfecto, ¿no? Cuando se habla de las iglesias, 7 representan a la totalidad de las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, se habla de la totalidad del espíritu, universalmente, ¿no? Entonces, hay un número que refleja la totalidad, ¿no? Este número es interesante, el número 24, ¿no? El número 24 en la apocalíptica hebrea, ¿no? El género apocalíptico, ¿no? Este número 24 representa al conjunto universal de lo que fue
en el Antiguo y el Nuevo Testamento el pueblo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento fueron los 12 que representaban la nación de Israel, las 12 tribus, la iglesia del Antiguo Testamento, por llamarlo así, y los 12 del Nuevo, que representan a la iglesia del Nuevo Pacto. Una Y consulta. como bien citó William, si no me equivoco, el Señor ha derribado la pared que separaba a estas dos, ¿no? Y las ha unido en una sola iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, sí. Una pequeña consulta. Si estamos hablando de los 12 discípulos, que solamente, bueno, uno hablamos de Judas, que no logró llegar, y me imagino, porque, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Todo lo que ha hecho Judas. Pero Matías fue nombrado no por Dios, fue nombrado por los hombres. Pero el apóstol Pablo fue reflejado antiguamente, o sea, el Señor lo eligió a él. Vemos que Pablo estuviera metido en los 12 apóstoles, o digamos, o no Matías, porque realmente Matías fue nombrado por hombres. ¿Ya? Sí, pero el título 12, ¿no? No necesariamente significaba una cantidad exacta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12, ¿no? Fue un título que ya se les acuñó al Señor le eligió, ¿no? Es más, ¿no? Antes de que eligieran a Matías, ya Judas se había suicidado, ¿no? Entonces ya seguían llamándoles los 12, ¿no? Porque era el título que se le habían dado al grupo de los apóstoles, ¿no? Ya en la comprensión un poco ya más adelante, con lo que ocurre en la conversión de Pablo y todo lo demás, ya nosotros en la revelación que vamos recibiendo del Nuevo Testamento ya se va entendiendo que el que llenó el puesto de Judas fue el apóstol Pablo, ¿no? Pero el título como tal se mantenía, ¿no? Los 12, ¿no? 12, claro. Es un título que se mantuvo, a pesar de que Judas faltaba, igual seguían llamando los 12, ¿no? Era un título, ¿no? Entonces, la interpretación más prudente, considerando los elementos bíblicos de los 24 ancianos, tienen que ver con eso, ¿no? Que son una representación de la iglesia del Señor al lado del trono de Dios. Universalmente. De manera universal, ¿no? A través de todos los tiempos. Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Nuevo Testamento. Claro. Porque hay una salvación, hay que recordar que la salvación, ¿para quién fue primero? Para los judíos, ¿no? Y luego para los gentiles, ¿no? Entonces, hay esa representación. Entonces, lo que Juan está viendo es la iglesia en su conjunto, ¿no? Al lado del trono de Dios. Recibiendo, ¿no? Las vestiduras, o ya con las vestiduras y ya con las coronas, ¿no? Y sentados en su trono, ¿no? Pastor, y más abajito en el 11, sí. Ya que algunos de mis hermanos han dicho que podrían ser ángeles. Entonces, no pueden ser ángeles porque dice en el 11, 7:11, sí. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Claro. Descartado esa parte que son ángeles. Así es, ¿no? Entonces, está descartado que sean seres espirituales, ¿no? Ajá. Porque también hay una referencia que estos han sido redimidos, ¿no? Los 24 ancianos han sido redimidos, ¿no? Y no solamente 24 son redimidos, pues, ¿no? Sino es un número que engloba la totalidad de toda la iglesia universal, ¿no? Universal. Entonces podemos llegar a una conclusión prudente, ¿no? De tratar de interpretar y decir que eso representa tal, ¿no? Si hay más luz, si hubiera más luz en algunos otros pasajes que nos ayuden a dar más información, sería ideal, ¿no? Pero con lo que tenemos podemos llegar ya a esta propuesta de interpretación, ¿no? Bíblicamente, ¿eh?
no estamos haciendo nada fuera de lo que la Biblia dice, ¿no? Estamos siendo prudentes, ¿no? Como Juan Calvino dijo, ¿no? Cuando la Biblia calla, nosotros también ya debemos callar, pues, ¿no? Si la Biblia sigue hablando, podemos seguir hablando, pero si ya no nos dice nada más, ya sería muy, muy atrevido seguir hablando, ¿no? Muy bien, entonces esto es sobre la figura de los 24 ancianos. Vamos a ver a los 4 seres vivientes, ¿no? Acá hay una imagen interesante, ¿ya? Vamos a usar este método que les he mostrado, ¿no? Para poder entender un poco esta visión de Juan. Y vamos a analizar algunos elementos de la adoración celestial. Pastor. Sí. Solamente para dar una pequeña observación sobre los 4 seres vivientes, la Iglesia Católica considera estos 4 seres vivientes como los 4 evangelios. No sé si se ha percatado. Sí, ¿No? sí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así es. Y cada uno le ha puesto un, ¿no? Lo ha representado, ¿no? Por ejemplo, lo perdí. Ahí está. Por ejemplo, el que es solamente un ángel está representado como Mateo, el león está representado como Marcos, el buey está representado como Lucas y el águila está representado como Juan, ¿no? Eso es lo que la Iglesia Católica los ha representado de esa manera. Hay bueno, eso fue una interpretación que se dio antiguamente, ¿no? Por los primeros padres de la iglesia también, ¿no? Que se estaban relacionando con los 4 evangelios, ¿no? Bueno, vamos a ver si tiene algo que ver con eso también. Por lo que lo relacionaban, pastor, porque decían de que en Mateo se le decía, pues, que el león al león de Judá, ¿no? Así, algo así. Así es. Ajá, Marcos, por ejemplo, el hijo del hombre, ¿no? Es por eso que lo relacionaban así. Sí, había un intento de interpretarlo, sí, de esa manera, ¿no? Sí. Con los 4 evangelios, ¿no? Pero, a ver. Pero no padres. Si fueran los 4 evangelios, ¿no? A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizarlo. Pero según Ezequiel 10, porque esto aparece en Ezequiel 1, según Ezequiel 10, estos seres vivientes son querubines. Claro, entonces vamos a ver qué pesa más, ¿no? Lo que dice la Biblia, la relación que se quiere armar ahí, ¿no? Vamos a verlo, ¿ya? Sí, pero eso sí fue verdad. Eso fue una interpretación al comienzo de la iglesia, los primeros padres de la iglesia. Profesor, pero esa interpretación, bueno, la relacionan también con los colores que han puesto en la puerta de la vida, en el tabernáculo que construyeron en el desierto, ¿no? Porque el color lino fino es los justos que lavan sus obras buenas, que lo relacionan con el hombre, pues, ¿no? En Lucas. El color carmesí es el buey sacrificado, que lo relacionan también ahí en lo que es el Marcos, el siervo, ¿no? El color púrpura lo relacionan con el león, porque a Jesús en Mateo lo tratan como rey, ¿no? Y el color azul es la realeza, que lo tratan la deidad de Dios, lo relaciona con el águila, y el libro que lo relaciona como Dios es Juan, ¿no? Entonces, y justo ahí lo relacionan la puerta de la vida, y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Porque es la puerta de la vida la que entraban a sacrificar. Así es, era la última puerta, ¿no? Ya. Y bueno, si estamos tocando, ahorita vamos a tocar los seres vivientes en detalle, ¿no? Porque también los seres vivientes se le relacionan con los 4 estandartes que tenían la tribu de Israel cuando acampaban alrededor del tabernáculo, ¿no? ¿Recuerdan? Hay una información ahí más bíblica, ¿no? Donde se ve que el tabernáculo estaba en el medio y se agrupaban de 3 en 3, ¿no? 3 tribus alrededor del tabernáculo, y cada grupo de 3 tenía un estandarte que lo ponían ahí, ¿no? Interesante que esos estandartes tenían esa figura, pues, ¿no? 4 grupos que estaban alrededor del tabernáculo. Sí, ajá.
Entonces hay que ir viendo. Vamos a verlo con detalles, ¿no? Vamos a ver la imagen que les estoy mostrando ahí en la pantalla. Es una representación gráfica, ¿no?, de lo que Juan está viendo. Por lo menos se ha tratado de plasmar en un dibujo, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo, con la forma que les he mostrado, ¿no?, qué es lo que Juan ve y cómo poderlo entender, ¿no? Ya hemos analizado un poco los 24 tronos y los 24 ancianos, ¿no?, que están alrededor, ¿no? Ahora, pero aparte de eso, ¿no?, Juan ve más cosas en la visión, ¿no?, que está en la figura, ¿no? He puesto algunas flechitas ahí para ir identificando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa ve Juan, no? Lo primero que ve, dice que en el cielo está establecido un trono. Un trono en el cielo está establecido y a uno sentado en el trono, ¿no? La primera flecha apunta la segunda flecha apunta al que está sentado en el trono, ¿no? Juan lo ve ahí y su aspecto era bastante luminoso, ¿no?, resplandeciente, ¿no? Piedras preciosas lo acompañaban, ¿no? Es una imagen bastante impresionante, ¿no? Lo luminoso, lo radiante que Juan está viendo es impresionante, ¿no? Luego dice que Juan ve alrededor del trono como un arco iris, ¿no? Rojo, un arco iris rojo, que acompañaba al trono, ¿no?, alrededor del trono, ¿no? El arco iris, el trono establecido en el cielo, el que está sentado en el trono, ¿no?, totalmente resplandeciente. Alrededor del trono, 24 ancianos sentados en sus tronos, ¿no? El piso dice que era como semejante a un mar de cristal, ¿no? No era como el cristal. Ya recuerden que lo que Juan está viendo está tratando de asemejarlo con cosas que él ha visto terrenalmente, ¿no? No es que sea de cristal, ¿no? Dice que él es semejante al cristal. Es una forma de poder entenderlo. Juan ve algo que nunca ha visto y dice, esto se parece a esto, ¿no? Y luego ve a las 7 lámparas que están encendidas, ¿no? Y luego ve la figura de los 4 seres vivientes, ¿no? 7 espíritus. Con 4 alas, ¿no? Y 2 que cubrían su rostro, ¿no? Llenos de ojos. Llenos de ojos, delante y detrás. Y también cada uno tenía un rostro diferente, ¿no? León, buey, toro. Buen toro, hombre y águila. Perfecto, ¿no? Aquí laborando. La imagen de la primera visión, ¿no? Impresionante la visión, ¿ah? No es una visión cualquiera, es una visión bastante impresionante. Ahora, esta visión que Juan tiene, ¿no?, hace eco a algunas visiones que ya se dieron anteriormente en la vida de algunos profetas, ¿no?, que también tienen el género apocalíptico, ¿no? Y vamos a ver esas visiones que ya se dieron antes que Juan tenga esta, para relacionarlo con lo que Juan está viendo y encontrar alguna información, pues, ¿no? Para entender esta visión. A ver, vamos primero. Acá tengo la descripción de la visión, ¿ya? Acá tengo. Primero, vamos a ver un trono establecido en el cielo. La visión que Juan tiene es un trono establecido en el cielo y uno sentado en el trono. Entonces, yo inmediatamente voy a buscar alguna visión. Voy a llegar. Apaguen esa tele. Y hay una interferencia de ahorita. Televisor, radio, no sé. Está viendo la novela está bien. ¿Quién está? Ya, gracias. Vamos a Isaías. Ahí, ahora sí me tienen que ayudar ustedes, ¿ya? Isaías capítulo 6, versículo 1.
1. Sí, por favor. En el año que murió el rey César, perdón, el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Uno nada más, ¿no? Sí, uno nomás. Ya, sus Ya, faldas. es la visión de Isaías. Observa bien lo que está diciendo Isaías. Vi al Señor sentado sobre un trono, dice, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice. ¿Ya? ¿Qué relación encuentras tú con la visión que Juan tiene? El trono, el trono. ¿Ya? Claro, el trono y sublime, ¿no? Y también, bueno, las faldas. Ahí se ve la visión que él también vio el trono, pues, ¿no? Claro. Isaías está viendo la visión del trono de Dios y ve a Dios sentado en su trono. Y añade algunas cosas donde es alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, ¿no? Pero la idea es que Dios está sentado en su trono y Isaías lo está viendo. Isaías escribió el libro de Isaías 630 años, bueno, si vamos a fecharlo exactamente, 690 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, ¿no? O sea, 690 años antes, Isaías ha visto el trono de Dios y lo está describiendo semejante a la manera como lo está describiendo Juan. Juan dice, yo vi un trono establecido en el cielo y a uno sentado en el trono, ¿no? De la misma forma que Isaías, ¿no? Muy bien, entonces hay una similitud en cómo Dios se está representando en la visión a Isaías y a Juan. 66:1 del mismo Isaías. Otro que pueda buscar 66:1. ¿Hay alguien? No hay nadie. Ahí, Ale cante, o yo canto. A ver, un ratito, voy a parar acá. A ver. Isaías 66. 66:1, Isaías. Ya dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Ya, perfecto. Entonces, esto viene palabra directa del Señor, ¿no? A Isaías. ¿Qué le dice a Isaías? El cielo, como dijo, mi trono. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. El cielo es mi trono. Y cuando Juan está yendo a ver la visión, dice que él ve una puerta abierta en el cielo. Y en el cielo ve el trono de Dios. Esto lo afirma el mismo Isaías en 66:1, donde el Señor mismo le está revelando que el trono de él está en el cielo. Pastor, Pastor, pero según lo que logro ver, ahí no hay una diferencia de escritura, porque uno dice que el cielo es el trono, ¿no? Ajá. Y el otro dice que en el cielo está el trono, ¿no? Ya no de que es, sino que dentro del mismo está el trono. Entonces, yo veo ahí que hay una diferencia, ¿no? Porque uno dice que es y otro dice que está dentro ahí el trono. Ya. ¿Tú cómo lo entiendes? De que el cielo incluye al trono de Dios y el otro que el cielo es el trono de Dios, no lo incluye, es, ¿no? Claro. Ya. ¿Tú lo entiendes así? Sí, sí, por eso es que, bueno, pero lo está escrito así, bueno, yo no entiendo de esa manera, por eso mi pregunta. Podríamos ver gramaticalmente, analizar bien las palabras para ver si hay alguna diferencia.
Porque si observamos así, podemos llegar a una diferencia, ¿no? Que el cielo, hay una aparente contradicción, ¿no? Que el cielo es y que el cielo incluye el trono, ¿no? No creo que haya ese detalle, sino más es una expresión nomás, ¿no? Pero lo que sí podemos afirmar que hay un trono de Dios, ¿no? Que está establecido en el cielo. Quizás podemos afirmar eso. Estamos haciendo una comparación para ver la similitud de la visión de Juan con lo que se dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel 7:9. Estoy buscando información en el Antiguo Testamento para ver algo de la visión de Juan, ¿no? Daniel 7:9. ¿La leo? Sí, el que lo encuentra lo lee. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Ya. Es la visión que Juan tiene, ¿no? Y está viendo ahora que se sienta un anciano de días, ¿no? En el trono. Yo vestido blanco. Juan, no, Daniel. Daniel, ¿no? Daniel 7:9 ha leído León. Ya. Hay otra información de Daniel, la visión que tiene Daniel, ¿no? Sobre las 4 bestias, y ve que al final se establece un trono y se siente un anciano de día, ¿no? En el trono. Entonces Daniel también tiene la misma impresión, ¿no? La misma visión de alguien que se siente en el trono, ¿no? Y vamos al Salmo. Ahora vamos al Salmo. Los salmos también traen elementos proféticos, ¿no? Los salmos también traen elementos proféticos que hay que considerarlos. Salmo 11:4. Pastor. Ya. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ya, entonces acá, ¿qué dice el Salmo? Que ha leído el 11:4, que está afirmando acerca de la información que estamos buscando. Que Jehová tiene el cielo su trono. Ajá, el trono está en los cielos, ¿no? Sí. 11:4. Tú dices, ya está, ¿no? 11:4, perfecto. Estoy buscando información en el Antiguo Testamento para ver si hay alguna relación de la visión que Juan está teniendo con lo que ya se dijo, ¿no? Jehová tiene un trono, ¿no? Entonces, no es extraño que Juan vea esta visión, ¿no? No es nueva, ¿no? Ver a Dios sentado en su trono, en el cielo, no es extraño. ¿Por qué? Porque ya se ha visto otras imágenes de esto, ¿no? Tanto de Isaías como Ezequiel, como Daniel, se está viendo. Entonces, en la comprensión judía del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ellos decían del trono de Dios? Que está establecido en el cielo, ¿no? Y Juan está mirando eso, ¿no? La morada de Dios está en los cielos, ¿no? Y está sí. Pastor, ¿esta visión que tuvo Juan, lo tuvo en la tierra o en el cielo, pastor? Recuerda que hay 2 escenarios, ¿no? El Apocalipsis se mueve en 2 escenarios. La primera imagen que Juan está viendo está en el cielo, y en el cielo está mirando el trono de Dios. Entonces, lo primero que Juan ve es una visión del cielo, ¿ya? Y está viendo el trono. Luego va a cambiar el escenario según va avanzando las visiones y ve lo que ocurre en la tierra, ¿no? Luego, nuevamente sube a ver lo que ocurre en el cielo, luego baja y así está, ¿no? Sube y baja, ¿no? Pero este está en el cielo, ¿ya? Bien, entonces hay algo que podemos afirmar, ¿no? Que la visión que tiene Juan del trono establecido en el cielo y al sentado en el trono establecido en el cielo va relacionado con lo que el Antiguo Es un precedente del Antiguo Testamento.
Así es, ¿no? No es ajeno al Antiguo Testamento, no es nuevo, ya estaba visto en lo antiguo, ¿no? Ahora, Jesús en Mateo 5:34, ya tomando una referencia más cercana, en los mismos labios de Jesús, judío, no hay que olvidar que Jesús era judío, tenía toda la comprensión judía de las cosas, la enseñanza judía, rabínica, ¿no? De la ley. No olvide que Jesús fue instruido en la ley, no vino con un chip de nacimiento, con toda la información, ¿no? Fue aprendiendo, fue creciendo como crecen todos, ¿no? Y aprendiendo como aprenden todos, pues, ¿no? ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:34? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Perfecto, ¿no? Entonces, hay una comprensión, ¿no? Ya clara de que el trono de Dios está establecido en el cielo, ¿no? Definitivamente, entonces, no es extraño esta visión de Juan. Ya estaba en la mente de los judíos, ¿no? ¿Se ha dado cuenta de lo que he hecho? No. ¿Qué he hecho? He buscado información en el Antiguo Desde el Testamento Antiguo y el Nuevo. para tratar de relacionar lo que Juan está viendo, ¿no? Por lo menos esta información del trono establecido en el cielo. Y compararlos con los pasajes, con los diferentes libros, y tratar de buscar una relación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que esta visión de Juan es una visión que ya era conocida por el pueblo judío, ¿no? Por el pueblo judío. La visión del trono de Dios en el cielo, ¿no? Ya estaba en su mente, en la enseñanza judía, ya estaba eso, ¿no? Dios está en el cielo, en su trono. No es que recién Juan va a comunicar esto, ¿no? Sino ya estaba en la mente judía, ya había esto, pues, ¿no? En la formación judía. Mi cámara se ve borrosa, creo, ¿no? Sí, pastor. Hay oposición acá, a ver qué pasa. A ver. No, es por momentos, se autoenfoca, de ahí se aclara. Sí, tiene que configurar ahí. Ya, creo que me tengo que alejar, acercar, no sé cómo. Bueno, pero Creo me que- ven, por lo menos me ven, ¿no? Creo que estás poniendo en modo belleza, pastor, por eso. Pensé que era mi vista, que me veía borroso. Estoy teniendo, No, tiene mala imagen. estoy teniendo visiones de iglesia, espérate. Después voy a revelar las visiones. Está enseñando Tiene Apocalipsis. Mala imagen. Ya, Pastor, disculpe. Lo que usted está mencionando ahorita, esa visión que tuvo Juan, ya, eso es lo que le entendí, ¿no? Ya estaba establecida en el Antiguo Testamento, eso es lo que quiso decir. Es una visión que ya en la mente judía ya conocían. Ya lo conocía el pueblo judío. Ya conocían que Dios estaba establecido en el cielo su trono y que Él estaba ahí, ¿no? Entonces, no es nueva la visión, o sea, no es nueva en el sentido de que nadie sabía que en el cielo estaba Dios en su trono. Para que no haya excusas, pues, pastor, para que no haya excusas. Claro, o sea, ya en la comprensión judía sabían Claro. que Dios se había revelado y había mostrado que Él está sentado en su trono en el cielo. Entonces Juan lo está volviendo a ver. Porque recuerda que la apocalíptica, ¿no? Los libros apocalípticos siempre son dados en momentos de persecución, en momentos de asedio al pueblo de Dios, ¿no? Siempre el Señor se revela en visiones para darle la seguridad a su pueblo, ¿no? De que Él está sentado en su trono. Y lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento está ocurriendo en el Nuevo. Juan está viendo una misma visión, con algunos elementos parecidos y otros elementos nuevos, ¿no? Pero ahí están, ¿no? La visión tiene que ver con el Antiguo Testamento también. Ya, avanzamos un poco más, ¿ya? Y de ahí paramos un rato, a ver. Solo estábamos con el que está sentado en el trono, ¿no? Ahora, en el relato de la visión, vamos a la visión nuevamente, Apocalipsis 4, estamos analizando la visión del capítulo 4. Nos vamos a demorar acá un poco, pero es necesario porque
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El versículo 3 dice, ¿no? Dice, el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalino. Y alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahí está, ¿no? Vamos a ver qué información nos da lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? A ver, para ir describiendo lo que se menciona de esto que está viendo Juan, ¿no? ¿Cómo es el aspecto del que está sentado en el trono? A piedra de jaspe y cornalina. Y de cornalina. Ya, estas piedras de jaspe y cornalina, ¿en qué momento se mencionan, ¿no?, dentro del Antiguo Testamento? ¿Recuerda? En la vestimenta Al sacerdotales. momento de hacer su vestimenta de Aarón, pastor. Ajá, exactamente. Inmediatamente lo identificó, ¿no? Lo identificó. Perfecto. Estaban dentro del conjunto de piedras que tenían, ¿no? Sí, 12 piedras. 12 piedras, ¿no? Sí, pastor. ¿Y usted sabe por qué le hizo hacer a Moisés que el ornamento del sacerdote tenga estas piedras? Bueno, uno representaba las 12, ¿no? Representaba las 12 tribus de Israel. Ya, pero el material, ¿recuerda? ¿Por qué por qué debían ese tipo de piedras? ¿No? Eran de piedras especiales o preciosas porque eran algo especial para Dios. Así es, eran piedras especiales, diferentes, ¿no? Profesor, era jaspe, creo. Jaspe, sí. Jaspe y cornalina, ¿no? Ajá, jaspe, cornalina. Pero lo interesante de estas piedras es que eran piedras separadas para, uno, identificar el conjunto de las tribus que estaba ahí, que eran las 12, pero lo precioso del material, ¿no? Lo precioso del material, porque acuérdense de que el ornamento de la vestidura del sacerdote tenía su significado, ¿no? No por gusto lo mandó a hacer, pues, no por gusto, cada cosa tenía su significado. Incluso los ornamentos del tabernáculo, cada cosa tenía su significado, sus medidas también, ¿no? Entonces es un diseño arquitectónico que simbolizaban cosas, ¿no? No eran así por así, ¿no? Las piedras simbolizaban lo precioso, ¿no? Por eso estaban en el pecho del sacerdote, ¿no? Como sacerdote. Eso, pastor, lo vemos en Hechos 28. Perdón, Éxodo 28. Éxodo, sí, estamos en el antiguo, ¿no? Yo dije Hechos, no, Éxodo, sí. Éxodo 39. También, ¿no? Sí. Entonces ese representa la majestuosidad del que está sentado, ¿no? Lo bello, ¿no? El que está sentado, las piedras, ¿no? Las piedras siempre representan eso, ¿no? En el caso de Juan está viendo al que está sentado en el trono con piedras preciosas, ¿no? Eso 39, también lo veo. Ahora, acuérdense, fíjese bien, lea bien, ¿eh? Dice, era semejante, no es que era. Ajá, semejante. Era semejante. Se parecía. Pero no era, lógicamente, no era ese igual, material. No era ese material, ¿no? Pero era un material preciosísimo que se asemejaba a lo que él había conocido en el pectoral del sumo sacerdote, ¿no? Ahora, él avanza y dice, había alrededor del trono un arco iris. A ver, inmediatamente usted, con la capacidad que ya tiene de poder identificar y relacionar los versos, ¿qué se le viene a la mente cuando ve o escucha la imagen del arco iris? La promesa de Dios, pastor. ¿En dónde está? Génesis. En Génesis, pastor. Génesis 9. Ya, ¿qué promesa es esa?
La promesa del pacto de Noé, de nunca más raeré, castigaré con agua la tierra. Así es. Entonces estamos haciendo otra relación, ¿no? Sí, Es un pastor. Dios de pactos, ¿no? Sí. Entonces el que está sentado en el trono, en su apariencia es espléndida, majestuosa, bella, hermosa, pero además está rodeado de una señal que le identifica como un Dios de pactos. Un Dios de pactos. Sí. Un Dios que mantiene su fidelidad en todo el tiempo que así lo ha establecido, ¿no? Desde Noé en adelante, ¿no? El Señor estableció una alianza, ¿no? Sí. La ha mantenido hasta hoy y sigue vigente, ¿no? Y fíjese, entonces la señal arco iris está mostrando elementos del Antiguo Testamento para describir a aquel que está sentado. Las piedras, el arco iris están describiéndolo al que está sentado. Y Juan lo está viendo, ¿no? Estoy viendo a Dios, si queremos parafrasear, ¿no? Estoy viendo a Dios sentado en su trono, como siempre lo he estado, bello, sublime, alto, hermoso. Es un Dios fiel. Sí. Pastor, Ezequiel 1:28 también se ve, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer el resplandor alrededor. Ya, bueno, hay una relación del arco iris con un resplandor, ¿no? Pero más está relacionado con el pacto, ¿ya? Con el pacto de Dios. Es un Dios que cumple. ¿Ya? Es un Dios fiel, soberano, inmutable, ¿no? Uno de los atributos de Dios, no cambia, permanece fiel. Ya, entonces ahí está viendo Juan el aspecto del que está sentado en el trono. Y solamente lo estamos comparando. Ahora, el capítulo, el verso 4 ya lo vimos, ¿no? Había 24 ancianos. Ahora el capítulo 5, el verso 5. Miren lo que dice el verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya. La segunda parte ya ya lo da a conocer, ¿no? Ya lo dijo. Dijo las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Que ya lo vimos en la visión del Hijo resucitado, ¿no? Pero él, antes de eso, dice qué cosa escucha. Salían relámpagos y voces. Usted ya inmediatamente tiene que relacionar ese verso con el Antiguo Testamento, inmediatamente. Lo escrito en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparecen los relámpagos, truenos? En Éxodo, pastor. ¿En qué momento, César? Cuando le llevan al pueblo al monte y ahí Señor con truenos y relámpagos y su voz fuertote, dice, ahí habla con el pueblo de... Éxodo capítulo 19, ¿no? 19. Exactamente es eso, ¿no? ¿En qué momento iba a ser ese? Cuando iban a recibir los 10 leyes, sí. Ya, recuerda, ¿no? Entonces, en ese interesante ese capítulo 19 de Éxodo, porque él nos levanta, ¿no? A Dios y le dice, prepárense todo, porque mañana hay un gran día, ¿no? Hay un gran día. Hay un gran día, vamos a recibir, pues, del Señor, vamos a hacer un pacto con él, ¿no? Sí. Pero dice en el versículo 17 del capítulo 19 de Éxodo, dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿no? Para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, el monte Sinaí, todos se detuvieron ahí, ¿no? Todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, ¿no? Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, ¿no? Con voz tronante. Y antes de lo que he leído, ¿no? El verso 14, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Sus vestidos. Dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesas nubes sobre el monte, ¿no?
y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, ¿no? Como si no- Ya, ¿qué cosa simboliza esto que está pasando en el monte Sinai? ¿Qué simboliza? La presencia con poder del No, Señor. con poder, efectivamente. El poder de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, lo temeroso que se siente estar en la presencia de Dios, ¿no? Mm. Ahora, Juan está viendo lo mismo. Está viendo que en el trono de Dios hay voces, relámpagos y truenos. Pastor, una consulta. Esto, bueno, a ver, en Mateo cuando el Señor, digamos, ya fue y dice que el cielo hubo relámpagos también y creo que vino la voz de Dios, este hijo amado, No, eso es cuando muere, cuando muere. cuando muere, pues. Cuando muere, sí, cuando mueres, que hay un terremoto Exacto. Y se abren los sepulcros. El cielo se nubla, ¿no? Se rasga la cortina del templo. Templo, sí. Sí, o sea, siempre en los actos de Dios, en la presencia de Dios, siempre se acompaña con eventos sísmicos, en un caso como terremotos, otros como eventos en la atmósfera, como un relámpago, un trueno, ¿no? Que son manifestaciones de la creación que van acompañando o evidenciando el poder del creador, ¿no? Porque cuando uno escucha un trueno, ¿no? ¿Qué cosa evidencia un trueno? El poder de la creación, porque usted sabe lo que significa lo que ocurre, ¿no? Cuando hay un trueno, ¿no? El relámpago. Pastor, eso lo vemos cada rato en la selva, debe ser también en la sierra. Así Pero es. en la selva sí cada rato, ¿por qué? Porque cada rato truena ya. ¿Ya? Y siempre después de la lluvia sale un arco iris. Así es, Entonces ¿no? yo cada vez me acuerdo, Dios estaba enojado. Claro. Por ejemplo, cuando hace poco en Lima, ¿no? Hubo ese fenómeno, ¿no? De los relámpagos. Nosotros que somos de Lima, no Tiene que se vemos eso, postraron. ¿no? Pero nosotros, la gente asustada, mirando a los cerros, fuera de su casa. Así es. Pero fíjate que eso, bueno, los que han experimentado y han visto, han escuchado un trueno y han visto un relámpago, ¿no? Eso evidencia, pues, el poder del creador. ¿Qué cosa sale primero? ¿El trueno o el relámpago? Los que han visto, ¿no? El trueno. Primero se escucha. Sí, se escucha fuerte. Luego se ve la luz, ¿no? Ajá. Ya, pero ¿qué se originó primero? Primero se originó la luz. El relámpago, sí. Primero la luz, porque la luz viaja más rápido. Sí. Y el sonido viaja más lento, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es la luz, pero no es que haya salido primero a la luz, sino primero salió el trueno, el choque, ¿no? Y luego la luz, pero lo que se ve primero es la luz. Y luego la luz. Acá dice relámpagos, primero y truenos. Ajá. Y Ya, tercero, entonces, mire, un relámpago tiene una fuerza tremenda, hermano. No sé si usted ha visto caer un relámpago, pero puede partir un árbol. Quema. Parte los árboles, quema casas, mueren personas también. Es terrible, una descarga fuerte de energía, ¿no? Ya. Eso acompaña siempre los eventos cuando Dios se manifiesta, ¿no? Su creación habla de él. Su creación evidencia su poder, ¿no? Su gran poder. Entonces, cuando Juan está viendo, está describiendo al que está sentado en el trono. Es alto, es hermoso, sublime, es fiel, es inmutable, fiel a sus promesas y es poderoso. Con y el que no se olvida de su pacto. Así, entonces está describiendo los atributos de Dios con las visiones que está viendo. Sí. Es una visión que describe al que está sentado en su trono. Y está describiendo a Dios. Lo que Juan está haciendo está describiendo a Dios con elementos que ellos ya conocían en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya conocían el arco iris, lo conocían, las piedras preciosas las conocían, los truenos, los relámpagos lo conocían, ¿no? Y lo único que está haciendo es mostrar lo que ya conocían, ¿no? Por eso es que para el judío
no era difícil entender la apocalíptica, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque no hemos sido formados en eso, pues, ¿no? Pero ahora, gracias al estudio, lo estamos comprendiendo. Muy bien, entonces vamos a parar ahí porque ya se me están durmiendo, creo. Para que vaya a tomar su cafecito. Hora del cafecito. Hora del nochecito.